Hola, seguimos con nuestra resolución del examen de final de cátedra si sale. Saluda al profesor Roberto de Brighter Cursos Online. Vamos a resolver este problema entonces. Dice, un vecino del barrio llama a Clara porque cree que la alarma de su auto se encendió. Ella decide acercarse para escuchar y comprobarlo. Si la alarma emite un sonido de 500 Hz, determine la frecuencia que percibe Clara cuando se acerca al auto con una velocidad de 5 km por hora. Complete la respuesta en el espacio indicado. Dato, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Bueno, se trata de un problema de efecto Doppler. ¿Sí? Es un problema de efecto Doppler. ¿Qué era el efecto Doppler? Pues el efecto Doppler se dice que es cuando la frecuencia que percibe un observador, la frecuencia de una onda que percibe un observador, se ve modificada debido a que hay un movimiento relativo entre la fuente sonora y dicho observador. Es decir, en pocas palabras, cuando alguno de los dos se está moviendo con respecto al otro, ya sea fuente y observador, entonces se va a producir un efecto Doppler que físicamente consiste en que la frecuencia del sonido que percibe el observador va a ser diferente a la frecuencia que realmente está emitiendo la fuente. ¿Sí? Y entonces vamos a definir cuál es la fórmula que se utiliza para este, para este caso, para este fenómeno. Vamos a decir, la fórmula es esta. La frecuencia que escucha el observador es la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Y todo este cociente multiplicado por la frecuencia que emite la fuente. Bien, en este caso vamos a hablar puntualmente del caso que tenemos que estudiar, que es este problema. Dice que hay un automóvil. El automóvil es el que está actuando a manera de fuente sonora. Él está emitiendo sonido. Supuestamente el auto está en reposo, o sea que la velocidad de la fuente es cero, porque el auto está en reposo. Bueno. Y dice que hay una persona, que sería el observador, en este caso es Clara, dice que ella se acerca al auto con una velocidad de 5 kilómetros por hora. Esta persona entonces haría las veces de el observador, es decir, la velocidad del observador es 5 kilómetros por hora. Se está acercando a la fuente. La persona es el observador y lo vamos a representar con la letra O, y el auto es la fuente, que lo vamos a representar con la S. Bien, dice que el auto, la alarma del auto emite una frecuencia, el sonido tiene una frecuencia de 500 Hz. Pero debido a que el observador se está moviendo con respecto al auto, esta persona, el observador, no va a escuchar un sonido con una frecuencia de 500 Hz, sino que va a escuchar un sonido con una frecuencia diferente que le vamos a llamar frecuencia del observador y que la vamos a calcular con esta forma. Bien, eso es el efecto Doppler. Cuando
un observador y una fuente se mueven uno relativa con respecto al otro, el observador va a escuchar un sonido con frecuencia diferente. Puede ser más frecuencia o menos frecuencia. Eso lo vamos a discutir en un momento. Bien, vamos a la fórmula. Yo quiero saber con qué frecuencia va a escuchar Clara, que es el observador, el sonido que está emitiendo la alarma de su auto. Ella sabe que la frecuencia son 500 Hz, pero como se está moviendo hacia el auto, ella sabe que no va a escuchar esa frecuencia. Va a escuchar una frecuencia diferente. Vamos a ver cuál es esa frecuencia. Esta es la frecuencia que escucha Clara. La B es la velocidad del sonido, que si ustedes se dan cuenta, la ha especificado claramente el problema. La velocidad del sonido es 340. Bien, a continuación voy a escribir cuánto vale la velocidad del observador. La velocidad del observador es 5 kilómetros por hora, pero no puedo escribirlo en kilómetros por hora porque esta velocidad está en metros por segundo. Entonces yo tengo que hacer una conversión. Podría hacer mis factores de conversión para convertir kilómetro en metro y la hora a segundo, pero voy a utilizar una forma corta de hacer. Cuando yo quiero convertir de kilómetro por hora a metro por segundo, simplemente lo que tengo que hacer es dividir por 3,6 y eso me convierte kilómetro por hora a metro por segundo. Vamos al denominador. Tenemos otra vez la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y la velocidad de la fuente. La fuente es el auto, que dijimos que como el auto está en reposo, su velocidad es cero. Entonces ya escribimos esto, me falta la frecuencia Fs, que es la frecuencia de la fuente sonora, que es el auto, que el programa me informa que son 500 Hz. Y me faltaría únicamente decidir qué juego de signos uso acá. La regla es la siguiente. Si hay una aproximación entre la fuente y el objeto, es decir, si hay un acercamiento, vamos a decir que el signo del numerador va a ser positivo y el del denominador negativo. Si la fuente y el objeto se están alejando, los signos son negativo y positivo. Como en este caso se está acercando, el observador se acerca a la fuente, hay un acercamiento, uso este conjunto de signos, más arriba y menos abajo. Bien, vamos a hacer la cuenta entonces. Vamos a hacer la cuenta del cuánto es la nueva frecuencia que va a escuchar el observador. Entonces sería 340, le sumo 5 dividido 3,6. Eso me da 341,38, que lo voy a dividir por 340 y el resultado lo multiplico por 500. Esto me da 502. La frecuencia que percibiría Clara al acercarse a su auto no serían 500 Hz como se esperaba, sino una frecuencia un poco más alta que son 502 Hz. Entonces, en resumen, cuando una fuente y un observador se encuentran en movimiento relativo uno respecto de otro, la frecuencia del sonido que emite la fuente va
a ser diferente, la va a percibir de diferente forma el observador que si estuvieran en reposo ambos. Eso se llama efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de la frecuencia que aparentemente escucha la persona respecto de la frecuencia verdadera que emite la fuente. En este caso nos dimos cuenta que la fuente emite 500 Hz, pero el observador, es decir, la persona, percibe como que si fuera un sonido de 502 Hz, porque se está acercando a la fuente. Bien, cuidado con las unidades. Debemos de ser cuidadosos en usar siempre las unidades con